experimentar, que son las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral. Pero definitivamente lo que hace ante todo el seminario es como un acompañamiento a eso que el joven está experimentando del llamado de Jesús. Claro que sí, de la misma manera en que el Señor se manifiesta al ser humano, que es de una manera muy cercana, así también el seminario, pues por medio de los formadores hace un acompañamiento cercano al joven. Le va llevando y le va conduciendo en todo el proceso formativo en cada una de las etapas de su vida, a fortalecer sus virtudes, a ir puliendo sus defectos. Es un acompañamiento muy cercano y con un equipo de formadores que tenemos en este momento donde cada uno desde su enfoque particular va dejando la huella impregnada en cada uno de los jóvenes que se van formando. Entonces así vamos teniendo nosotros como un estilo de vida para poder en el futuro, si Dios lo permite, ser sacerdotes según el corazón de Dios. ¿Por qué no profundizamos, Edwin, en estas dimensiones? La dimensión humana. La dimensión humana es una dimensión que se va dando o que va creciendo en la asimilación de los valores. Y esos valores se van acrecentando en la medida en que uno se va encontrando con los demás. En una de las clases que compartíamos nosotros en teología, en eclesiología específicamente, veíamos cómo el ser humano es individuo y persona. Individuo cuando se queda como encerrado en sí mismo y siente temor como a entrar en ese contacto con los otros. Y persona cuando sale al encuentro con los demás para ir teniendo un proceso de crecimiento. El ser persona, lógicamente, implica un desgaste, pero es muy interesante porque es un desgaste para crecer. Entonces pienso que es lo que trata de hacer el seminario en la parte humana, hacer que nosotros seamos personas sensibles a la realidad y que tengamos deseo de encontrarnos con los demás, así eso implique un desgaste continuo. La dimensión intelectual. Pues en la dimensión intelectual nosotros profundizamos en el aspecto filosófico, tener una visión mucho más amplia del hombre en su posición con el cosmos, consigo mismo, con los demás, en su relación con Dios. También nosotros profundizamos un poquito en la parte psicológica, todo lo que es el hombre en su desarrollo pues histórico, en su encontrarse con el mundo. También nosotros pues tenemos la posibilidad en el seminario ya de profundizar también y darle solidez a nuestra fe, a nuestro proceso de encuentro con Dios en el ámbito teológico. Entonces son como diferentes momentos en el proceso de formación que permite que nosotros salgamos instruidos para dar respuesta a los desafíos de la actualidad. La dimensión espiritual. En la espiritualidad es un proceso muy personal de encuentro con Dios, donde por medio de la oración, del contacto con la palabra, de la Eucaristía diaria, nosotros vamos afianzando la respuesta que le estamos dando al Señor. Y esa última dimensión que es bien importante, que es la pastoral. En la dimensión pastoral yo pienso que se recopila todo lo que uno va viviendo en las otras dimensiones. El crecimiento espiritual, humano e intelectual pasa uno a transmitirlo en esa dimensión espiritual y también a darle como más solidez, porque ese contacto con los demás también hace que uno tenga un crecimiento mucho mayor. Hoy los seminarios están preparados para dar sacerdotes a los retos que enfrentamos en este mundo contemporáneo. Yo pienso que sí, el seminario en este momento trata de dar un proceso formativo para que el joven responda a las expectativas de la actualidad, que el sacerdote sea un hombre de contacto, que sea un hombre con deseo de evangelizar, de llevar el mensaje de Dios de manera personalizada y de poder como abarcar los diferentes sectores de la sociedad donde se necesita esa presencia del ministro de Dios. Hay una pregunta que pues yo no la dejaría atrás porque me parece que se la debía haber hecho a Vladimir, pero tú la respondes desde tu corazón. ¿Por qué quieres ser sacerdote? Yo quiero ser sacerdote porque tengo deseo de que el hombre tenga un contacto con el Señor. El sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Entonces me gusta, me parece muy interesante esa parte de poder hacer que el hombre tenga esa experiencia de Dios. Yo la estoy viviendo y quiero que también otros tengan esa experiencia del encuentro con el Señor que planifica la vida, que conduce a la felicidad y que invade de amor la existencia del hombre. Aquí enfrente tiene usted muchos jóvenes y muchos padres de familia que quisieran escuchar de un joven como John Edwin, que está viviendo esta experiencia desde sus propios labios. ¿Usted cómo motivaría a un joven que en este momento te esté escuchando y que el Señor a lo mejor en este momento te esté colocando a ti como un instrumento para que motives a ese joven que no ha querido tomar o no se ha atrevido a tomar la decisión por este camino vocacional?
A mí me impacta mucho esa experiencia de llamado de los primeros discípulos que hace el evangelista Juan, donde dice que ellos lo vieron, le preguntaron dónde vivía, fueron tras las huellas de Jesús y se quedaron con él. Yo pienso que al joven que tenga esa inquietud vocacional lo motivaría para que se encontrara con el Señor, para que empezara a ir aprovechando esos medios, tuviera el contacto con la parroquia o se acercara a cualquiera de nosotros, los del equipo de pastoral vocacional, cuando asistimos a los encuentros en las diferentes vicarías y empiece a vivir esta experiencia de aventurarse por Cristo, que implica riesgo, que implica renuncias, que implica muchos desafíos, pero que plenifica al hombre en esta consecución de la felicidad. Servir al Señor en el ministerio sacerdotal o en la vida religiosa es permitir que el Señor lo haga a uno feliz y conducir a otros a la felicidad. Si alguno de los jóvenes en este momento o de las jóvenes sienten un llamado y quieren iniciar como un acompañamiento, un proceso de que ustedes los empiecen a visitar, ¿cuál es el primer paso que deben hacer? Pues el primer paso que ellos deben de dar es acercarse a su parroquia. Ya los sacerdotes, cada uno de ellos pues tiene contacto con nosotros, los del equipo de pastoral. Ellos tomarán los datos y ya lo pondrán en contacto con nosotros para iniciar ese proceso de acompañamiento. También pues podrían llamar a uno de los números de la pastoral vocacional. Nosotros también pues tenemos diferentes numeritos donde podemos atender a los jóvenes con esa inquietud vocacional, el 320-635, 8722 o el 330-0208, que es el número telefónico del seminario, 330-0208 o 320-635-8722. Se puede comunicar a una de esas líneas y ya se ponen en contacto con nosotros o en sus respectivas parroquias. Simplemente preguntan por el equipo de pastoral vocacional. Preguntan por el equipo de pastoral vocacional y los sacerdotes ya tienen pues la información respectiva para ponerlo en contacto con nosotros. Semanalmente ustedes asisten a diferentes pueblos, a diferentes parroquias, a ese acompañamiento. Sí, nosotros tenemos pues distribuidos y acompañamiento por fechas específicas. Los primeros fines de semana de cada mes estamos en la vicaría de Pereira, en las parroquias de Pereira, Dos Quebradas y en Marsella. El segundo fin de semana nosotros asistimos a la vicaría de la Virginia con sus respectivas parroquias. El tercer fin de semana nosotros vamos a la vicaría de Anserma con sus parroquias también respectivas y el cuarto fin de semana asistimos a la vicaría de Río Sucio. Entonces tenemos como distribuido el mes de tal manera que podamos tener cobertura al territorio diocesano en diferentes momentos del año. John Edwin, muchas gracias por acompañarnos. A usted, padre, muchas gracias y a todas las personas que a través de este programa Una Luz en el Sendero tienen este contacto con nosotros en esta noche. En un momento regresamos. Nuevamente regresamos para esta parte final de nuestro programa Una Luz en el Sendero, la pastoral vocacional, concretamente en nuestra diócesis de Pereira. Y nuestro último invitado es Juan David Ayala Muñoz. Juan David, buenas noches. Buenas noches, padre. Juan David, ¿qué medios o recursos se utilizan dentro de esta misma pastoral? Bueno, yo creo que aquí hacemos eco de la mayoría de los documentos eclesiales de la Iglesia. La Iglesia es muy ávida de que utilicemos todos los recursos que están a nuestra disposición. Aparecida nos recuerda al utilizar medios de comunicación y todas aquellas otras formas, Santo Domingo. Entonces es sumamente importante. En estos momentos el seminario se está abriendo a una nueva pastoral, que es la pastoral de medios de comunicación, que es la Iglesia en Diálogo, así titula. Esta pastoral, que es reciente en el seminario, ya se está viendo por 20 canales diferentes a nivel de la diócesis de Pereira y algunos pueblos de Caldas. Esto es una motivación de los mismos muchachos del seminario, viendo la necesidad de comunicarle a todos los jóvenes y a todas las demás personas ese sentido de que la Iglesia sigue viva, sigue joven y sigue interesada en acercarse a cada uno de ellos. Es un momento también para configurarse con cada uno de ellos en estos medios de comunicación, mostrarle que la Iglesia es joven, una Iglesia que muchas veces sigue aprovechando todos los medios y los recursos que el medio nos da. Otras formas son las misiones juveniles que el equipo de pastoral vocacional ha estado organizando. El semestre pasado nos encontramos en diferentes pueblos, estuvimos en Santuario, en Apía, en Anserma, dando diferentes temas a los jóvenes, visitando los colegios. Estas actividades también son sumamente importantes para que realmente resalte y se despierte en cada uno de los jóvenes como ese deseo de seguir a Cristo. También los recursos son muy importantes, los que nos brinda la diócesis de Pereira,
la curia episcopal en cabeza del obispo. El obispo nos respalda completamente en todas nuestras actividades. El seminario mayor también nos presta los recursos. Un encuentro que se llevó a cabo hace poco en el seminario fue también llevado a cabo gracias a la apertura de los formadores en cabeza del padre Darío Valencia. Es todo esto, es asumir los recursos y todas las ayudas que nos va brindando la misma iglesia para poder dar un anuncio mucho más elevado del reino de Dios. Hay toda una programación durante el año que ustedes pues van desarrollando. Nos hablaba ahora John Edwin de cómo cada fin de semana lo tienen destinado para algunas de las vicarías a nivel de la diócesis, pero acontecimientos así programados que tengan, donde motiven a muchos jóvenes y hayan algunos encuentros así específicos que nos puedan de alguna manera incentivar en este programa para que muchos de los jóvenes que ven el programa se puedan motivar para asistir a ellos. Sí, claro, cómo no. El 29 y el 30 de agosto pues vamos a estar llevando a cabo un grupo de formación, un ejercicio de formación en liderazgo. Esto se va a posibilitar para que también aquellos jóvenes que nos visiten y que estén dispuestos a darle una respuesta al Señor, que es el que los llama, puedan interactuar con cada uno de nosotros y ver una respuesta desde la vocación, desde un llamado efectivo como es el Señor, no solo a la vida sacerdotal, sino también al servicio por medio de una catequesis, un colaborarle por medio de grupos juveniles. El 17, 18 y 19 de septiembre tendremos Expocarismas, que será realizado en San Pablo. Este es un evento donde todos los jóvenes que estén interesados podrán asistir desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde a un encuentro con las diferentes comunidades que quieren exponer todos los carismas que tiene la iglesia.